candidato presidencial Iván Cepeda, para anunciar que Juan Fernando Cristo, quien también era candidato presidencial, se une a su campaña. Mariana, ¿nos escuchas? Sí. Hola Paola, hola a Julián y hola a Laura. A la mesa los escucho perfecto. ¿Qué está pasando? Vemos movimiento, está entrando ya el senador Iván Cepeda y bueno, ¿qué se ha sabido sobre lo que va a ser este anuncio, Mariana? Sí, bueno, pues ya anunciaron que estaban aquí el candidato presidencial Iván Cepeda y Juan Fernando Cristo para anunciar la adhesión a la campaña En Marcha a el Pacto Histórico. La cita era a las 8:30, ya son más de las 9:30, llevamos una hora aquí esperando la llegada de Iván Cepeda. Y se espera que ambos den algunas palabras y cuenten un poco más de detalles de qué significa esta adhesión para la candidatura de Iván Cepeda. Sí, esta adhesión que no es sorpresiva, ¿no, Mari? Pues yo creo que Cristo ya había anunciado un apoyo a la candidatura de Iván Cepeda, que se iba a bajar de su candidatura al igual que Camilo Romero, pero yo veo mucha gente, ¿no? En este momento en el Tequendama esperando a Iván Cepeda, ha estado así. Sí, hay bastante gente, hay bastante personas del Pacto Histórico, vimos a Daniel Monroy, a Susana Muhammad, a Andrés Camacho, exministro de Minas, varias personas, militantes también del pacto aquí y claramente militantes también de En Marcha o quienes respaldan a Juan Fernando Cristo. Esto en realidad esta adhesión no nos toma muy por sorpresa, pues Juan Fernando Cristo, si bien había sido precandidato presidencial en esta contienda, había hablado de lanzarse como candidato, pues luego hace unas semanas renunció a esa candidatura, pero siempre mostrándose muy cercano a las ideas o a los pensamientos de Iván Cepeda. Recordemos que hizo parte del gobierno de Gustavo Petro y ha hecho parte de otros gobiernos también, como el de Juan Manuel Santos. Su agenda política es la paz, digamos que en eso coinciden y son muy cercanos, y por eso creemos que se está dando hoy esta adhesión a la campaña del Pacto Histórico. Y es que no podemos olvidar que justamente Juan Fernando Cristo, cuando fue senador, fue el autor y promotor de la ley 1448, que es la ley de víctimas y restitución de tierras, y en este punto o desde ese momento pues él se unió mucho a Iván Cepeda, quien también pues durante toda su vida y su carrera política ha luchado por las víctimas en nuestro país. Por eso también hay quienes aceptaron este nombramiento o esta adhesión, más bien, la aceptaron con completa normalidad y calma, pero hay otros que dicen, bueno, Juan Fernando Cristo sí le va a sumar o no le va a sumar a Iván Cepeda. ¿Qué dicen por allá, Mariana? De pronto usted ha logrado como cogerle el pulso a las personas, las que son del pacto, que son bien radicales o un poco radicales, que seguramente no les gusta mucho el hecho de que Juan Fernando Cristo haya pasado por el gobierno de Santos, por ejemplo. ¿Me puedes repetir, Paula? No te escuché. Sí, pues si por allá se ha podido tomar el pulso a algunas personas que son de pronto muy radicales en el pacto histórico o en la izquierda, a los que no les gusta mucho esta adhesión por parte de Juan Fernando Cristo a la campaña de Iván Cepeda. Mari, ¿nos escuchas? Perdimos la señal. Es que aumentó el ruido, ¿no? Sí, porque ya está como que entrando el senador. Bastante ruido. Y es que yo no pensé que fuera a haber tanta gente, ¿no? Una cosa es la inscripción de la candidatura, como lo que sucedió en la registraduría con Aida Quilpué. Esto es un anuncio del apoyo de Cristo, de Juan Fernando Cristo, pero igual hay bastante gente y está toda la militancia del pacto histórico. Sí, pero es que, Laura, usted que ha ido a eventos del pacto de Iván Cepeda, ¿usted se ha dado cuenta que justamente por eso dicen que el pacto histórico está muy bien organizado? Ellos van detrás de Iván Cepeda para todo lado. Exactamente, a eso iba. Para todo lado. Pero esto va a fortalecer la narrativa del petrosantismo, ¿no?
O sea, realmente la derecha va a empezar a decir como, vean que no era mentira, que Santos tiene sus pero entonces fichas. también habría una narrativa del uribismo-santismo, porque Exacto, Mauricio Cárdenas está exacto. con Paloma, Juan David Luna está con Paloma. Lo que pasa No, es que total, ya a total. estas alturas, No Juli, escucho nada, yo creo no que llega ningún hemos mensaje. visto precisamente un sancocho en todas las candidaturas, que ya esto no creo que genere tanto ruido, no creo que tampoco le sume realmente votos a la candidatura a Iván Cepeda. Es algo que, pues como yo estaba diciendo y como lo decía Mari también, pues no nos sorprende. Ya Juan Fernando Cristo había dado indicios de que se iba a sumar a la candidatura de Iván Cepeda, entonces sí, yo creo que no. Mire, aquí nos dice alguien en nuestro chat de YouTube, Elizabeth Acero Matallana 4564. ¿De dónde saca Paola que a los petristas no les gusta Cristo? No, yo no estoy diciendo esto. Estoy preguntando si de pronto alguien en el lado más radical del pacto de la izquierda ha manifestado algún problema por esta adhesión, y justamente pues eso es lo que Mariana está tratando de averiguar allá y cogiendo el pulso a todos los invitados, pues porque lo decíamos, el señor Juan Fernando Cristo hizo parte del gobierno de Santos y puede entonces aumentar esas versiones o alimentar esas versiones que por parte de la derecha empiezan a llegar para criticar el proyecto, que empiezan a decir, como muy bien lo mencionaba Julián, pues que esto es el petrosantismo y demás. Volvamos al hotel Tequendama, donde está Mariana ya con una invitada, está con la senadora Esmeralda Hernández. Mariana, adelante. Esmeralda. ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿Me Mariana. escuchan? Perfecto. Sí, perfecto. Perfecto, ¿ya? Sí. Listo, pues hola Esmeralda, hola, ¿cómo están congresistas? Parece que están ya aquí anunciando a Cepeda, pero Esmeralda, queríamos hablar contigo sobre un golpe criminal que se dio a unos organizadores de peleas de perros. ¿Qué está pasando y qué tienes por decirnos sobre esto que estamos viendo y que se reportó hace unos días? Bueno, un saludo primero a la audiencia que nos ve hasta ahora. Un caso lamentable de una situación que nunca se ha acabado. La gente cree que ya se extinguieron las peleas de perros en Colombia y ha sido un fenómeno ilegal, clandestino, que se ha venido presentando en todo el país, sobre todo en zonas rurales, y que no ha tenido tanta visibilidad. Claridades, esta es una práctica que es ilegal en Colombia. Habían prácticas que estaban exceptuadas por la Corte Constitucional, como las peleas de gallo, las corralejas, el coleo, que de hecho recientemente, gracias a la ley No Más Olé, fueron prohibidas, pero estamos en un proceso de transición donde todavía se pueden hacer. Las peleas de perros nunca han estado excluidas, siempre han sido ilegales, siempre han estado prohibidas. Ayer dan un golpe muy fuerte porque fue en el marco de una cumbre internacional de peleas de perros. Se cogieron a 13 personas, se capturaron 13 personas, 4 de ellas colombianas, los otros internacionales, que habían traído incluso perros de fuera del país para someterlos a estas prácticas de tortura y estos espectáculos sanguinarios. Habían perros muertos, habían perros que estaban siendo utilizados como carnada y los cogieron en pleno cuadrilátero, una cosa que habían improvisado allí para torturar a esos animales. Estos son unos criminales, que les caiga todo el peso de la ley. Lamentablemente todavía no tenemos unas penas robustas que permitan que puedan estar en la cárcel, porque si hay aceptación de cargos hay reducción de penas y también digamos que hay subrogados y beneficios que les aplica, pero nosotros esperamos que caiga todo el peso de la ley y que sea una alerta para la ciudadanía, para las gobernaciones, las alcaldías, que reporten este tipo de casos y podamos hacerle seguimiento y podamos acabar con una práctica que se creía extinta pero que no lo es. Sí, claro que sí, nada por la crueldad animal, todo en contra. Y quería preguntarte también, Esmeralda, pues nos encontramos aquí en este evento de En Marcha junto al Pacto Histórico. ¿Qué esperan ustedes de esta adhesión de En Marcha, de este respaldo de Juan Fernando Cristo a la campaña de Iván Cepeda? Pues bueno, yo creo que es una adhesión muy importante de un sector que siempre ha acompañado, digamos que las apuestas y las ideas de un gobierno progresista, que es un sector muy importante para poder consolidar, digamos, estas adhesiones y el triunfo que con seguridad vamos a tener en primera vuelta con Iván. El objetivo es que podamos abrirnos al diálogo, a la construcción colectiva con otros sectores con que seguramente tengamos diferencias, pero que tenemos más afinidades, que tenemos más proyectos en común, más propósitos en común y que podemos hacer alianzas para garantizar la continuidad de un proyecto progresista, de un proyecto alternativo, que defienda el agua, que defienda la vida, que defienda los territorios y que profundice en las reformas sociales que se han venido trabajando en este primer gobierno. Y justamente hoy lo que buscamos es consolidar esas alianzas, saber ratificarle a la ciudadanía y a los distintos sectores políticos que podemos construir, que podemos encontrarnos y que podemos avanzar en medio de las diferencias.
Bueno, muchísimas gracias, Esmeralda, y bueno, esperaremos aquí a Juan Fernando Cristo y al candidato. Ya está por llegar. Gracias. Un abrazo. Bueno, parece que están diciendo en 5 minutos inicia, parece que es la llegada de Iván Cepeda junto a Juan Fernando Cristo. Pues nada, les estaremos contando qué sigue pasando desde acá, desde el Hotel Tequendama. Gracias, Mariana. Por supuesto, muy importante esto que nos dice la senadora Esmeralda Hernández sobre pues lo que espera entonces la campaña de Iván Cepeda con respecto a esta unión, a esta alianza que van a anunciar en unos minutos con el exministro y ex senador Juan Fernando Cristo, porque acá nos siguen comentando mucho. Por ejemplo, dice José Luis Lara Martínez 1602, a mí no me molesta Cristo, será usted Paola, ¿por qué no se unió a Fajardo, Claudia Uribista? A mí tampoco me molesta Cristo, no es que yo esté diciendo eso, no estoy diciendo que al pacto le molesta a Cristo, por supuesto que no. Si el senador Iván Cepeda está anunciando, o en unos minutos va a anunciar que se va a unir a Juan Fernando Cristo, pues es claro que al pacto no le molesta a Juan Fernando Cristo. Y hay gente a la que le molesta a Juan Fernando Cristo, Paola, y eso es una realidad, y acá tenemos que preguntar también con base en lo que puede estar pensando la audiencia, y la audiencia también tiene diferentes posturas, y Colombia en general. Por ejemplo, acá Profit DW Carlos MG Cristo dice: Cristo tiene la experiencia de los peores gobiernos, Samper, Santos y Petro. Entonces sí, hay personas que claramente no están de acuerdo con esta adhesión, que es más positiva que negativa, creo yo, es verdad, pero pues es importante tener esos puntos. Yo creo que la duda de Paola es razonable por lo que dice, por ejemplo, aquí Fernando Ríos 216. Entonces, cuando estuvo Roy Barreras y Benedetti, ¿por qué no dijeron nada? Y es que precisamente es eso. Es que primero, hay unas personas de derecha que cada vez que llega un personaje que hizo parte del gobierno Santos o que creen que es cercano a Santos, pues dicen el santismo, el petrosantismo se está metiendo nuevamente en la campaña de Iván Cepeda y demás, pero también es por lo que generó Roy Barreras y Armando Benedetti a su llegada al gobierno Petro, ¿no? Mucha del petrismo lo rechazó. Sí, total. Eso es que con Cristo sea diferente, es muy eso cierto. Es una pregunta. Mariana, volvamos porque ahora está con Ahmed Escaf, el senador, el representante. ¿Ya? También. ¿Listo? Bueno, estamos aquí con el congresista Ahmed Escaf. Buenos días. ¿Qué tiene por decirnos de esta adhesión? ¿Se la esperaban? ¿Qué creen que le va a aportar a la campaña del Pacto Histórico la adhesión de Juan Fernando Cristo? Bueno, primero que todo, buenos días, Mariana, para ti, para toda la gente del Tercer Canal. Esto es una muy buena noticia, ojalá así se nos diera en todos los ámbitos y lográramos hacer un gran acuerdo nacional que hemos estado buscando desde el 2022, en donde el doctor Juan Fernando Cristo ha estado siempre ahí queriendo lograr la unificación en el tiempo que estuvo en el poder, en el gobierno. Como ministro del Interior, ese fue el trabajo que estuvimos buscando, trabajamos de la mano porque necesitamos eso, necesitamos la unidad. Estos han sido tiempos de esta campaña que han sido bastante atribulados. Tenemos ahora el éxito que hemos logrado en el Congreso de la República con las curules, pero sí definitivamente nos falta un gran acuerdo nacional para la presidencia, para poder darle continuidad, no solamente al que sean los proyectos de nuestro presidente Gustavo Petro, son los proyectos que necesita el país, porque es que de verdad ya demostramos que era lo que necesitaba Colombia. Y decirle a la oposición que ya le bajen un poquito también a la tendencia de solamente tratar de entorpecer el crecimiento y el desarrollo, porque unidos, todos como países, que vamos a lograr que Colombia sea una gran nación, no solamente para nosotros, sino también para el mundo. Y la llegada de Juan Fernando Cristo nos da ese alivio de saber que la gente progresista, la gente socialdemócrata sí quiere estar en la continuidad y sí quiere continuar el cambio. Ahmed cree que Juan Fernando Cristo llegue a ocupar un puesto en el gobierno de Iván Cepeda, ¿es una opción? Si fuera una persona que fuera su primera vez a la que habría que darle su oportunidad para demostrar sus capacidades, diría que sí. Pero ya habiendo demostrado las capacidades que ha tenido durante tantos años en la política y en los diferentes gobiernos, sobre todo en los gobiernos pacifistas que hemos tenido en los últimos 20 años, pues claro que sí. Me gusta Juan Fernando en el gobierno, es una persona ecuánime, una persona respetuosa y una persona que busca el objetivo principal de todos nosotros, que es la paz. Tenemos detalles de cómo va a ser la campaña junto a la Minga y todo lo que se ha dicho estas semanas de la Minga apoyando a Iván Cepeda, del respaldo de Aida Quilcue y demás. Mariana, todos unidos tenemos que salir, las diferentes incluso hasta tendencias dentro del mismo pacto histórico, tenemos que salir en unidad alrededor del proyecto.
Hoy estamos en este evento, hemos tenido varias reuniones esta semana de coordinación, la próxima semana tendremos unas tantas más y estaremos incluso, pensaría yo que toda la Semana Santa también en función de la campaña. La idea es hacerla alrededor de nuestra vicepresidenta, de la cual nos sentimos orgullosos, de nuestro candidato presidencial y de todos, como Juan Fernando, que lleguen a unificar. Y así mismo hacer un plan de salir a la calle a conquistar a todos aquellos que tampoco... Yo siempre digo una cosa, Mariana, y a todos allá. Todo el mundo lleva un pacto histórico por dentro. Lo que pasa es que le da miedo soltarlo. Acérquese de verdad. Revise los proyectos, mire los resultados positivos que se han dado. La historia del país no se va a cambiar de la noche a la mañana, pero si cada uno de nosotros pone un granito de arena, te puedo asegurar que pronto vamos a estar celebrando nosotros que Colombia se vuelva el país de la belleza a nivel mundial, con todo lo que tenemos, con lo que tienes tú, con lo que tiene todo el mundo allá y con todas las bondades y capacidades que tenemos los colombianos. ¿Hasta dónde está el pacto dispuesto a permitir adhesiones? ¿Hasta dónde llega esa línea en la que el pacto dice, bueno, hasta aquí nos sentimos cómodos? ¿Un Fajardo, una Claudia, hasta dónde? Bueno, yo te puedo hablar de mis líneas rojas, ¿no? Porque no todos aquí nosotros obviamente tenemos que unificar criterios y además somos disciplinados a la hora de tomar las decisiones nuestros líderes. Pero yo pienso que todo aquel que... Ya yo no le doy segundas oportunidades a aquellos que dicen que son lobos que se van a convertir en ovejas. Los lobos no se convierten en ovejas, los lobos se visten de oveja y tú le ves la cola de trapo y la cola de cartón, en fin. Yo no creo en lobos que se conviertan en ovejas. Pero creo yo que de alguna manera sería esta una oportunidad en la que aquellos que hagan una objeción de conciencia y sepan y entiendan que es mejor estar del lado bueno y de la buena historia que estamos construyendo en el país, le daremos la oportunidad, pero así ve, más vigilantes. Bueno, muchísimas gracias, Ahmed, y pues estamos esperando Iván Cepeda a ver ya que está llegue, en el edificio, ¿no? Como ¿Ya Elvis, está? ¿no? Ah, bueno, listo, Ya está en lo esperamos con ansias. Dale, Gracias, Mariana, Ahmed. gracias a ti. Muchísimas gracias. Allá tuvimos a Ahmed esta adhesión de Juan Fernando Cristo y le seguiremos contando qué pasa en este evento en el Tequendama. Bueno, Acá mencionan la arepa de huevo, toda la audiencia. Se le olvidó a Mari preguntarle por ese proyecto por el que será recordado este señor, y es la arepa de huevo como patrimonio nacional colombiano. oiga, sí, muy importante su trabajo en el Congreso, menos mal que no va a repetir. Es muy interesante la pregunta que hace Mariana frente a cuál sería ese límite de las adhesiones, ¿no? Sí. O sea, realmente a quién sí, a quién no, porque yo creo que el pacto histórico es más dado a recibir a todo el mundo, pero por ejemplo uno no puede, no sé, el uribismo yo creo que nunca va a tener cabida en el pacto histórico. Pero acá sí o se amplía el espectro, ¿no? Entonces sí es una buena duda la de pues las alianzas que se vienen. Quién sabe si vamos a ver más y más gente pero de orillas distintas. mire que el sumando. pacto es experto y la izquierda en decir a cualquiera pues que es tibio porque no toma posturas como radicales frente a la política y pues también me parece muy tibia la respuesta de Ahmed porque él dice que él sí tiene unas líneas rojas, pero de todas formas no es claro por ejemplo, qué pasa con la corrupción. ¿Qué pasa con la corrupción? ¿Qué pasa con personajes como Ricardo Roa? Ahí están, mire, ya llegaron Iván Cepeda y Juan Fernando Cristo a este evento para anunciar entonces que se une Juan Fernando Cristo a la campaña del senador y candidato presidencial Iván Cepeda. No sé si está ahí Aida Quilcue, no la veo. ¿Ustedes la ven, compañeros? No, Aida Quilcue está en el Cauca en este momento. Ah, sí, tiene un evento, ¿no? Escuchemos a ver qué está pasando allá en directo. Dejemos por favor el sonido del ambiente en el Tequendama. Hacia abajo a saludar a la gente. Nuevamente fuerte el aplauso a Juan Fernando Cristo y a Iván Cepeda, próximo presidente de Colombia. Respuesta. Está un poquito difícil poder tomar bien la imagen, pues porque hay mucha gente y le queda complicado al camarógrafo poder hacer las tomas de Iván Cepeda y del señor Cristo, pero lo que sí vemos es que Julián tiene su tradicional chaqueta roja, el señor Juan Fernando Cristo, esta chaqueta que se volvió muy
famosa también en el gobierno de Santos o de Duque fue la chaqueta Sí, de Duque, pero era color la azul. que parece el Movistar Arena. Sí. Iván Cepeda también, la ¿no? colchada. Ya tiene su La Daniel colchada. Briseño también la tiene en su característico versión. con su cardigan y como esos colores, como una rosa pastel. No, pero es azul pastel. Pero, o sea, realmente eso representa es lo que ellos han dicho siempre, que son liberales totalmente, ¿no? ¿Quién más Sí, tiene esa chaqueta exacto. roja? Un tal Roy Barreras, ¿no? Sí, ¿Y quién sí, la sí, tiene en sí. azul? La fachaqueta, como decíamos Sí. con, La fachaqueta, con Mari, sí, sí. Daniel Briseño. Sí, es, Iván ya Duque. se empiezan a caracterizar de una manera así Sí, específica. porque en marcha se supone que es un partido más que le hace contrapeso al Partido Liberal que está comandando hoy César Gaviria y que muchos dicen que pues lo ha secuestrado y lo ha tomado, opinión que yo comparto. Sí, pues bien, ahí ya seguimos viendo mejor las imágenes de lo que pasa hasta ahora. Por supuesto, se bajan a saludar a todas las personas que llegan a este evento, al escenario del Salón Rojo en el Hotel Tequendama. Y no sé si ven ustedes por ahí a alguien más cercano también a Juan Fernando Cristo que esté participando en este momento del evento, que esté. Es que no sé si este que veo acá con otra chaqueta roja o un hoodie rojo es el ex embajador Guillermo Rivera. Se me hace parecido, pero yo como no veo bien, porque él también pues ha demostrado que sigue pues al gobierno de Petro, incluso es embajador o fue embajador del gobierno de Petro, y no se me haría raro que se uniera también a esta adhesión o a esta alianza que están anunciando hoy. No, como que no es, ese no es, pero se parece mucho, Sí, se vemos parece mucho. El señor que tiene como un hoodie rojo que está al lado de Cepeda, al lado derecho de Iván Cepeda, pero bueno, se están tomando fotos, se están saludando, ya en unos minutos pues escucharemos un poco de ese discurso que dan en este evento. Ah, no, todavía no van a hablar, se sentaron. Sí, ¿Será que están todavía ahí no como van a con hablar? toda la cúpula, están por ejemplo María José Pizarro, María del Mar, vemos también al señor Guillermo Pérez que está siguiendo todo el tema del escrutinio, Aida Bella, Eduard Sarmiento, todos congresistas actuales del pacto histórico, que María José Pizarro, su jefa de debate, el señor Luis Guillermo Pérez que está llevando el escrutinio, pero también fue candidato al Senado de la República y que están mirando a ver si le salen más curules y demás. Y realmente, pues, esto es un apoyo más como de ese sector liberal, que no es propiamente el pacto de las entrañas, pero sí que quiere Y llegar. tampoco el nuevo liberalismo, ¿no? No, el nuevo liberalismo ya le puso su chaqueta roja a Juan Daniel Oviedo y a Paloma con Juan Valencia, Manuel ¿no? Galán, que él es el que Con está Juan Manuel. ahí apoyándolos. Usted puso una encuesta, Julián. ¿Qué dicen? ¿Qué preguntó y qué están respondiendo? Bueno, yo había puesto la de Ricardo Roa, que aquí ya también tenemos los resultados. Ah, no, fue John el que puso Sí. una sobre este tema de Pero ya hay Cristo. una nueva, sí, que les iba a decir las anteriores, pero en esta es Listo. ¿qué opina de la decisión de Juan Fernando Cristo a Cepeda? Excelente, muestra amplitud. Me da igual, no suma ni resta, negativa, es un tibio, pésima, no se necesita al santismo. Va ganando excelente, muestra amplitud con el 63%. ¿Ustedes por cuál votarían, compañeras? ¿Qué opinan de la decisión de Juan Fernando Cristo a Cepeda? Yo diría, No me da tengo. igual, no suma ni resta. Yo también votaría por esa. No, yo no votaría esa encuesta. Que es más un no me sorprende. Ujú. Bueno, Sí. y de la Ecopetrol, Julián. usted Sí, nos iba a de leer. la Ecopetrol ya le estoy pidiendo los resultados a mi compañero John porque aquí los habían puesto, pero la mayoría de personas estaban de acuerdo en que él siguiera, ¿Que él siga? ¿Que siga? que siga en la presidencia de Ecopetrol. No, pues. Sí. Pero ahí la pregunta es si realmente se puede calmar las aguas con su salida, que yo creo que es lo que pasaría realmente, más que si realmente merece salir, porque yo creo que esa respuesta ya todos la conocemos, ¿no? Ujú. Sí, pero ¿en qué sentido calmar las aguas? Porque es que él tiene que salir para responder ante la justicia por todo lo que le están acusando, Sí, que claro. no son acusaciones sin fundamento, sino que son denuncias que incluso ya están en la fiscalía. Sí, calmar las aguas en el sentido de que si Ricardo Roa sigue este proceso no siendo el presidente de Ecopetrol, pues yo creo que no va a ser tan mediático el asunto. Obviamente le van a hacer
seguimiento, pero va a ser como Karen Abouinem, que cada vez que ella seguía en el cargo iba aumentando y aumentando más el escándalo. Juan Diego Alvira esperando que la llamara o no, pero si él decide dar el paso al costado o el presidente le dice que el paso al costado, yo creo que pues ya las miradas no estarían sobre Ecopetrol, sino solo sobre Ricardo Roa, porque igual pues las acusaciones Claro, es que contra acá el lo presidente importante es que si él sigue como presidente de Ecopetrol, pues se sigue afectando la empresa, que es una empresa pues que se mueve también en mercados internacionales, que hay decisiones a nivel internacional de inversiones y demás que se pueden frenar, porque es que usted no va a invertir en una empresa que la esté manejando una persona acusada de tremendos cargos. Pero bueno, ya veremos qué va a pasar. Gracias a todos por votar. No van a hablar todavía los candidatos, pues el candidato y Iván Cepeda y el señor Juan Fernando Cristo. Vemos que se sentaron, pero por supuesto allá va a seguir muy pendiente Mariana para contarnos más adelantico y también mañana los anuncios que hicieron, lo que vayan a decir. Entiendo que cuando se acabe el discurso y cuando se acabe el evento, Iván Cepeda va a dar declaraciones a medios de comunicación, entonces seguramente habrá oportunidad de preguntarle por muchos otros temas, incluyendo de Ecopetrol, ¿por qué no? Perdón, me equivoqué, Paola. Dicen que sí debería salir. Que sí se vaya, ok. El Sí, creo que usted decía que es 55%. como evidente, ¿no? Pues porque es insostenible el señor Ricardo Roa, pero bueno, entonces les decía que vamos a estar muy pendientes y contándoles en el transcurso del día pues todo lo que vaya pasando allí en este evento y las declaraciones que dé el candidato Iván Cepeda. Muchas gracias a todos los que comentan, los que opinan, los que votan en nuestra encuesta. Por favor, también no olviden suscribirse, darle like a estos videos si lo quieren repetir, si quieren ver la entrevista muy polémica que tuvimos esta mañana con Santiago Botero, también la pueden hacer. De nuevo, a ver, volvamos rápidamente al Tequendama, que creo que ya está hablando Cristo, y si no, entonces nos despedimos de ustedes, a ver si ya va a hablar ahí. Escuchemos. Bueno, nos quedó chiquito el salón, ¿no? Saludamos abajo a cientos de personas, de compañeros de En Marcha, del Pacto Histórico, Dejemos un que poquito. no pudieron entrar, y a quienes desde acá les enviamos nuevamente un saludo y las disculpas por la manera como se desbordó el salón en una convocatoria que apenas iniciamos el día de ayer a hacer. Quiero saludar de manera muy especial a Iván Cepeda, el próximo presidente de los colombianos. A todos los congresistas, concejales, candidatos, excongresistas, exgobernadores que nos acompañan en el día de hoy, también integrantes de En Marcha, excongresistas liberales. Aquí nos acompañan también, veo caras de miembros de directorios liberales, departamentales y municipales de Santander, de Tolima, de la costa Caribe, de varias regiones de Colombia. Saludo especialmente también a nuestro querido amigo, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López. Un saludo muy especial a Julián, quien nos acompaña hoy, a cada uno de los senadores y senadoras del Pacto Histórico que nos acompañan hoy, con quienes realmente hemos trabajado, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, en estas causas de la paz y de los derechos de las víctimas, y con quienes en el paso por el Ministerio del Interior logramos trabajar por avanzar en las reformas sociales que ha liderado el gobierno del presidente Petro. A los exministros que estoy viendo también acá, compañeros y exministras de gabinete, no voy a seguir saludando porque cometo omisiones, veo muchas caras acá y estamos muy entusiasmados con la respuesta a esta convocatoria. Por un acuerdo nacional, militantes y directivos y ciudadanos del Pacto Histórico de En Marcha, colombianas y colombianos,
En los últimos 4 meses recorrimos el país con un mensaje claro desde En Marcha. Colombia debe profundizar y acelerar las reformas sociales. El gobierno del presidente Gustavo Petro abrió un camino y ahora debemos avanzar con un espíritu de más concertación y menos confrontación política. La inclusión social y la representación de los sectores tradicionalmente excluidos de la sociedad colombiana no tiene marcha atrás. No podemos permitir que eso suceda, pero al mismo tiempo es necesario rectificar el rumbo de aquellas políticas públicas que no dieron los resultados esperados y que deben replantearse, como la de la paz total, que no tuvo respuesta positiva por parte de los grupos criminales que se han aprovechado de la buena voluntad del Estado para fortalecer sus acciones contra la población civil y contra nuestras fuerzas militares y de policía. En resumen, en estos 4 meses de nuestra campaña planteamos la necesidad de hacer acuerdos para avanzar. 4 meses después, y tras los resultados del pasado 8 de marzo, que muestran un escenario político y electoral definido, con realismo político y con sentido de responsabilidad con el país, tomamos la decisión de no inscribir mi candidatura, la candidatura En Marcha, con el propósito de contribuir a dar mayor claridad al debate público y a la decisión política que los colombianos deberán adoptar el próximo 31 de mayo. Así lo anunciamos el pasado viernes y hoy nos convocamos para hacer un anuncio aún más importante, un acuerdo político y programático para iniciar la construcción de una nueva alianza democrática por Colombia, una alianza por la vida. ¿Por qué Iván Cepeda? Por 5 razones fundamentales en las que coincidimos y que nos permitirán avanzar en mayores consensos para el país. Primero, coincidimos plenamente en la urgente necesidad de un acuerdo nacional para superar las dificultades que hoy tiene Colombia. En el tiempo que estuve como ministro del Interior de este gobierno, insistí en ese acuerdo con las distintas fuerzas políticas, económicas y sociales del país. Iván Cepeda siempre apoyó la iniciativa y contribuyó en su promoción. Lamentablemente, por distintas circunstancias y por una decisión arbitraria y apresurada del Consejo Nacional Electoral sobre la campaña del presidente Gustavo Petro, que después la propia Corte Constitucional revocó, no se pudo concretar el acuerdo que hoy es más necesario que nunca. El acuerdo que hoy sellamos entre el Pacto Histórico y En Marcha es el primer paso en la dirección de convocar diversas fuerzas sociales, ciudadanas y políticas alrededor de ese gran acuerdo nacional, un acuerdo que permita superar la confrontación permanente y abrir una nueva etapa de diálogo político para Colombia. Segundo, el reconocimiento de las víctimas del conflicto. Conocí a Iván cuando él aún no era congresista y desde el Senado ya impulsábamos la ley de víctimas y restitución de tierras en contra de la posición del gobierno del expresidente Uribe, que se negaba a reconocer el conflicto armado y a las víctimas de los agentes del Estado. Desde entonces nos identificamos con el propósito de devolver la dignidad y el reconocimiento a millones de compatriotas ignorados durante décadas por el Estado. Después, como representante a la Cámara,
Iván nos ayudó con dedicación a hacer realidad la ley 1448 del año 2011, cuya aprobación, hay que reconocerlo, la logramos gracias al respaldo del presidente Juan Manuel Santos. Él, Iván, fue víctima del Estado. Yo fui víctima del Ejército de Liberación Nacional. Los dos perdimos a nuestros padres en medio de una absurda guerra que Colombia ha padecido durante décadas. Y los dos apostamos por lo mismo, por la paz y la reconciliación, nunca la venganza. Tercero, las reformas sociales del gobierno deben continuar y deben profundizarse. Debemos seguir avanzando en la inclusión de millones de compatriotas que antes del primer gobierno de izquierda democrática eran excluidos de la sociedad. La reforma laboral, la reforma pensional, la reforma agraria y la gratuidad de la educación superior, que me enorgullezco haber contribuido en su impulso como ministro, son grandes conquistas sociales en las cuales debemos persistir. Debemos avanzar en más reformas sociales que garanticen derechos y una vida digna a millones de compatriotas para combatir con eficacia la inequidad y la desigualdad que afectan profundamente a la sociedad colombiana. Cuarto, la reforma política debe ser el eje central de una política efectiva de lucha contra la gran corrupción en el país. Si no reformamos a fondo el sistema político y electoral para eliminar el voto preferente, controlar los gastos exorbitantes de las campañas, crear una autoridad electoral independiente, autónoma y despolitizada, y garantizar la paridad de género en todas las corporaciones públicas, no vamos a ser capaces de derrotar el flagelo de la corrupción que lamentablemente asesina lentamente a nuestra democracia. Quinto, la implementación del acuerdo de paz del 2016 es una tarea histórica. Como senador, Iván Cepeda nos acompañó con convicción en las negociaciones del acuerdo con las antiguas FARC y después en su implementación en el Congreso. Luego, cuando el acuerdo fue amenazado por el gobierno Duque y sus objeciones a la JEP, lideramos la creación de Defendamos la Paz, una plataforma de la sociedad civil para defender ese acuerdo. Aún recuerdo, Iván, hablando de acuerdo, un día que me llamó, saliéndome del texto, y me dijo que si me podía visitar a la oficina. Nos sentamos, estaba próximo el gobierno Duque a presentar las objeciones, y ahí, tomándonos un café informal, surgió la idea de Defendamos la Paz. No tenía nombre todavía, y dijimos: convoquemos a la gente que es amiga del acuerdo de paz a una reunión. Lo recordamos en el Centro Cultural García Márquez. Esperábamos que llegaran 50 personas, se colmó el centro, como hoy estamos acá llenos con más de 500 personas, y ahí surgió Defendamos la Paz, que creo que fue muy importante para defender el acuerdo de paz de las intenciones de hacer trizas el acuerdo que tenía el gobierno del presidente Duque. Aún recuerdo ese día cuando surgió Defendamos la Paz. Un acuerdo integral que apunta a transformar la sociedad y especialmente al campo, con énfasis en los territorios más afectados por el conflicto. Comprendemos y coincidimos con Cepeda en que el próximo gobierno debe asumir, con el liderazgo del propio jefe de Estado, la implementación integral del acuerdo como condición esencial para avanzar hacia una paz completa para Colombia. Hoy, queridas amigas y amigos,
nos reunimos los liberales de En Marcha, aquellos que no nos sentimos representados por la institucionalidad de un partido liberal que se derechizó y abandonó los principios y las ideas liberales. Hoy nos reunimos para reiterar nuestro compromiso con una tradición histórica que ha marcado el destino de Colombia, con el Olimpo radical del siglo XIX y su apuesta por la autonomía territorial, con la defensa de la democracia y el ideario social de Uribe, con las reformas sociales de la Revolución en Marcha de López Pumarejo, que reivindicaron los derechos de los trabajadores y campesinos, con la lucha de Jorge Eliezer Gaitán por las organizaciones sociales y populares, con el movimiento revolucionario liberal de López Michelsen y su lucha por los derechos de las mujeres en Colombia, con Luis Carlos Galán y su lucha por una Colombia libre de corrupción. También los liberales que nos identificamos con la Constitución del 91 y la inclusión de los pueblos indígenas y afrocolombianos en nuestra sociedad, y con la lucha más reciente en este siglo que hemos dado muchos liberales por los derechos de las víctimas del conflicto y los derechos de las minorías sexuales en este país. Las ideas liberales han sido el motor de las grandes transformaciones culturales y sociales del país. Por eso, el liberalismo social, el liberalismo reformista y comprometido con las causas históricas del partido, decide hoy hacer esta coalición con la izquierda democrática, con el pacto histórico. Decidimos hacer hoy esta coalición con la izquierda democrática, manteniendo su independencia y su autonomía, para garantizar que las conquistas sociales de los últimos años no tengan marcha atrás. Convocamos, bajo la mirada y el puño en alto de Gaitán, de López Pumarejo y de Gailán, a todo aquel que se sienta liberal en Colombia, a acompañar esta alianza por la vida, esta nueva alianza democrática para toda Colombia. Muy bien. De mayo, marzo ya es muy cerquita. No alcanzamos. Las coincidencias que hoy señalamos no nos conducen a ignorar que existen diferencias, y por eso lo valioso de este encuentro para la sociedad colombiana. Este es un acuerdo entre distintos, un acuerdo entre las fuerzas de izquierda del pacto histórico y las fuerzas liberales de En Marcha. Seguiremos defendiendo con independencia la necesidad de ejecutar desde el próximo 7 de agosto con el presidente Iván Cepeda una política de seguridad con derecho que nos permita recuperar el control territorial, fortalecer las capacidades operativas y de inteligencia de nuestras fuerzas militares y especialmente, y en eso coincidimos, transformar la realidad de nuestros territorios, donde viven 8 millones de colombianos, y hacer durante los próximos 4 años la mayor inversión social de la historia de Colombia en esos territorios. Igualmente insistimos y mantenemos
una posición que hemos defendido durante esta campaña y en donde hay diferencias, que es lo valioso. La convocatoria en estos momentos de una Asamblea Nacional Constituyente es inconveniente y es inoportuna. Profundiza la división del país y distraería al próximo gobierno de las tareas urgentes que tenemos por delante en materia de seguridad, de salud y de estabilidad fiscal. Por eso es más valiosa la propuesta de Iván Cepeda de buscar antes que cualquier situación un acuerdo nacional para las reformas que sigue necesitando Colombia. Quiero terminar, queridas amigas y amigos, este emotivo evento que nos llena de mucho entusiasmo para los más de 2 meses de campaña que nos quedan por venir y no podemos bajar la guardia. Quiero terminar esta intervención con una invitación a quien a partir de hoy es nuestro candidato presidencial y con seguridad el próximo presidente de los colombianos. Si vamos a jugarnos en los próximos años por un acuerdo nacional, por un amplio acuerdo de la sociedad colombiana, ese acuerdo debe ser con todos, sin excepciones. Por eso, desde ya, hagamos un llamado a toda la dirigencia y a toda la militancia de nuestra campaña a moderar el tono, a dar ejemplo, a cuidar la lengua, a confrontar con ideas y propuestas y no con insultos y descalificaciones personales. El acuerdo desde el gobierno a partir del próximo 7 de agosto deberá ser con todas y con todos, incluyendo a los partidos de la derecha y a sus jefes y candidatos, pasando por encima de cualquier confrontación personal del pasado. Quienes hicimos una dura y difícil oposición durante los 8 años del gobierno del expresidente Álvaro Uribe desde la bancada liberal al gobierno de Álvaro Uribe, debemos, ya es parte del pasado. Colombia necesita mirar hacia el futuro con esperanza, con fe y con optimismo. Emprendamos a partir de hoy un camino distinto, un camino de diálogo y de acuerdos, que los colombianos piden a gritos y que son indispensables para enfrentar con éxito los grandes desafíos que tenemos por delante. Porque si seguimos en lo mismo, no avanzaremos. Colombia necesita acuerdos para avanzar y este es el primer paso en el gran acuerdo nacional. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias al doctor Juan Fernando Cristo. Y antes de darle la palabra al próximo presidente de Colombia, les queremos invitar a ver el siguiente video. Hay historias que marcan la vida de las personas. Iván Cepeda y yo compartimos esa misma historia. Los dos somos hijos de la violencia. Iván es hijo de Manuel Cepeda, asesinado por el Estado en 1994. Yo soy hijo de Jorge Cristo, asesinado por el ELN en 1997. 2 crímenes distintos, pero una misma convicción. Colombia no puede seguir repitiendo esa historia. Soy Juan Fernando Cristo, de Cúcuta, liberal, y creo que Colombia no está para volver al pasado. Toda mi vida he luchado por las reformas que este país necesita. Una reforma agraria para un campo más justo, una laboral para devolver los derechos a los trabajadores, una reforma para impulsar la autonomía territorial,
territorial, la reforma política para profundizar la democracia y hacerla más transparente. He luchado por las víctimas. Como autor de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierra, acompañado por Iván, visibilizamos a más de 11 millones de colombianos. Por eso hoy anuncio nuestra decisión como Partido en Marcha de liderar un acuerdo programático y político con Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, que ha escogido la paz, las instituciones y las reformas como un camino. Recorreremos Colombia convocando a quienes creen en el reformismo social. Colombia necesita más reformas, pero también más reconciliación. Y ese camino se construye con memoria, democracia y esperanza. Hola, hola. ¿Qué les parece si levantamos las banderas de En Marcha y con las banderas de En Marcha le damos la bienvenida al próximo presidente de Colombia, Iván Cepeda Castro? ¡Arriba esas banderas! Quiero dejar constancia que los discursos escritos no han sido calcados, pero seguramente ustedes van a escuchar por segunda vez algunas de las frases que tan atinadamente ha dicho mi compañero, exministro y sobre todo amigo Juan Fernando Cristo, a quien saludo en primer lugar esta mañana. Y por supuesto saludo a todas las amigas y amigos del Partido en Marcha, del liberalismo socialdemócrata y reformista. Sé que en este auditorio hay también personas de otras colectividades políticas, a quienes también abrazo, y por supuesto a nuestros distinguidos congresistas de Pacto Histórico y En Marcha y Pacto Histórico y el liberalismo, también al presidente de la Cámara, a todas las personalidades presentes que me dispenso nombrar una por una. El texto se llama Juntos construyamos un acuerdo nacional y un segundo gobierno de transformación social. Hablar de liberalismo y progresismo en nuestra historia no es evocar dos vertientes políticas opuestas, sino reconocer una conversación que ha atravesado generaciones. El liberalismo colombiano no ha sido, es cierto, ni es en su totalidad una configuración de izquierda política, pero sería imposible comprenderlo sin corrientes de izquierda que hacen parte de su historia, corrientes de sensibilidad reformista, de pensamiento crítico y de justicia social que han vivido en su interior como una llama que nunca se ha extinguido y que ha contribuido sin duda a la transformación de nuestra nación. En el siglo XIX, el liberalismo fue una fuerza revolucionaria que desafió los privilegios heredados y abrió paso a las libertades modernas. En el siglo XX, especialmente en la primera mitad del siglo XX, se convirtió en un gran motor de reformas sociales, impulsó la dignidad del trabajo, la educación y sembró además las bases de una verdadera transformación agraria en Colombia. El impulso que se dio al país con esas muy importantes tendencias liberales no nació de la nada, fue el resultado de luchas
encarnadas por figuras que no solo pertenecen al Partido Liberal hoy, sino a la memoria de todas y todos los colombianos. José Antonio Melo, Rafael Uribe Uribe, Alfonso López Pumarejo, Jorge Eliezer Gaitán, Luis Carlos Galán, Gerardo Molina, para solo nombrar algunas de esas figuras, y también habría que nombrar a las figuras femeninas que han contribuido por parte del liberalismo a las grandes transformaciones. Una compañera del Partido Liberal con la que compartí mucho tiempo y que ha contribuido sin lugar a dudas a la paz de Colombia se llama Piedad Córdoba, a quien saludo desde esta tribuna. En sus trayectorias se forjó una corriente social, popular y territorial que enfrentó al poder oligárquico sin renunciar jamás a los valores de la democracia. Porque si hay algo que ha distinguido a lo mejor del liberalismo, ha sido su vocación de lucha contra la injusticia sin caer en el autoritarismo, su capacidad de enfrentar a las mafias, de defender la paz, los derechos humanos, la dignidad del pueblo colombiano, sin traicionar el Estado de Derecho. Esa es una herencia que no podemos olvidar ni permitir que sea distorsionada. Y a esa herencia le rendimos homenaje desde el Pacto Histórico, por supuesto. Hoy esa historia nos interpela, nos recuerda que en los momentos decisivos de Colombia ha sido posible las alianzas amplias entre sectores liberales, fuerzas de centro, corrientes socialdemócratas, incluso corrientes conservadoras y la izquierda progresista. No como una suma mecánica de intereses, sino como un encuentro ético alrededor de un propósito común, la justicia social, la democracia participativa y la paz. Ese es el llamado de nuestro tiempo, frente a quienes pretenden arrastrar al liberalismo hacia las expresiones más regresivas de la política, hacia el autoritarismo, hacia la exclusión, hacia el miedo, hacia el odio. Debemos reivindicar su mejor tradición y convocar una alianza por la vida que mire hacia adelante. Esas tradiciones, compañeras y compañeros, las encarna el partido En Marcha, con quien hoy, o con quienes hoy, sentimos orgullo de sellar esta alianza. Una alianza por la vida, que no sea solo electoral, sino moral y social, que convoque a la ciudadanía, a los territorios, a las juventudes, a las mujeres, a las y los trabajadores, al campesinado, a los pueblos indígenas, a las comunidades afrodescendientes, a las llamadas minorías que no lo son, sexuales, a todos y cada uno de quienes se sientan en Colombia sujetos del cambio social a un gran proceso de transformación. No se trata simplemente de ganar un gobierno, se trata de consolidar un rumbo político, de avanzar hacia un segundo momento de cambio que profundice transformaciones sociales, que haga irreversible la paz, que garantice derechos y que construya una democracia donde nadie o en la que nadie sobre ni nadie falte. Porque al final, liberalismo y progresismo, cuando son fieles a su esencia más noble, no se contradicen, se encuentran en la dignidad humana, en la justicia social y en la esperanza de un país mejor. Ese encuentro
Es hoy nuestra tarea y la vamos a asumir con responsabilidad, con seriedad y con lealtad. Como formaciones políticas, el Pacto Histórico y En Marcha, compartimos mucho más que una coincidencia circunstancial. Estamos plenamente identificados e identificadas en la necesidad de construir un gran acuerdo nacional que resuelva los problemas estructurales, por lo menos aquellos fundamentales de nuestra patria. Nos convoca la convicción profunda de que el Estado social de derecho debe tener como eje la inclusión, la erradicación de la pobreza y la certeza de que la prosperidad, y esto le decimos, por ejemplo, al empresariado de este país, la prosperidad de todas y todos solo es posible si enfrentamos de raíz las desigualdades sociales que han marcado lamentablemente nuestra historia. Nos identifica igualmente una convicción ética inquebrantable. La democracia no puede existir con la corrupción, y menos aún con la gran corrupción, que se convierte en un sistema de saqueo de lo público y de los bienes de la ciudadanía. Defender lo público es para nosotras y nosotros una tarea moral y política indeclinable. Creemos en la paz como camino y como destino, una paz construida a través del diálogo, sostenida en la implementación integral de los acuerdos, y esta es una coincidencia de fondo, radical entre nosotros, la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Cimentada sobre un principio irrenunciable: las víctimas deben estar en el centro, no solo de los procesos de paz, sino del proyecto mismo de la sociedad que queremos construir. Las 10 millones, pero todas las víctimas de todos los actores y de todos los momentos históricos tienen En Marcha y en el Pacto Histórico una casa desde la cual trabajaremos incansablemente, porque nuestro gobierno, segundo, será de las víctimas, que no quepa duda. La verdad, la justicia y la reparación no son solamente derechos de las víctimas, son los pilares éticos sin los cuales no es posible la reconciliación, la convivencia y la democracia. Nos une el compromiso con la defensa de la vida en todas sus formas, el respeto por la naturaleza, la acción decidida frente a la crisis climática y la responsabilidad de sanar las heridas que hemos causado al planeta. Entendemos que el futuro exige una transformación política en la que la participación ciudadana deje de ser marginal y se convierta en la columna vertebral de la democracia, y estamos totalmente identificados sobre la necesidad de una profunda reforma al sistema político y electoral de Colombia. Compartimos la certeza del desarrollo de los territorios. Es condición indispensable para superar las economías ilícitas y abrir paso a un modelo de progreso con rostro humano, fundado en la equidad y en la sostenibilidad ambiental del crecimiento económico. Y hemos luchado y seguiremos luchando por la defensa de la Constitución de 1991, por sus principios, por la idea esencial de que la soberanía reside en el pueblo, lo cual no significa esa defensa cerrada de la Constitución que no podamos avanzar concertadamente en su reforma y en su implementación plena y absoluta. Por eso hoy afirmamos con claridad
que es mucho más lo que nos une de aquello que nos separa. Desde esa convicción hemos expresado en la declaración que vamos a suscribir hoy nuestra voluntad de concurrir en la construcción de una coalición de gobierno capaz de promover un gran diálogo nacional y de forjar los acuerdos necesarios para superar nuestros problemas históricos y avanzar con decisión, esperanza y convicción hacia la transformación de Colombia como potencia mundial de la vida. He aprendido que la política no puede ser un ejercicio de confrontación permanente y exclusivo, que incluso en medio de las más hondas diferencias existen caminos para el encuentro, la palabra y la construcción mancomunada. He tenido la oportunidad de compartir ese camino con personas que piensan distinto a mí, pero que han demostrado con hechos que el compromiso con Colombia puede y está por encima de cualquier divergencia. Con Juan Fernando Cristo hemos construido una relación que honra precisamente esa idea de la política construida como diálogo y como trabajo conjunto. Hemos tenido debates, es cierto, y diferencias reales en diversos campos, pero también hemos sabido encontrarnos en causas superiores. Recuerdo, por ejemplo, su iniciativa en la creación, no solamente su iniciativa, su papel de creador de la Ley de Víctimas, un esfuerzo que marcó un antes y un después en la historia del país. Gracias a esa apuesta, las víctimas, todas las víctimas, incluyendo aquellas, y lo digo porque soy una más de ellas, de crímenes de Estado, logramos un reconocimiento público que durante décadas nos fue y nos sigue siendo a veces sistemáticamente negado. Ese acto de dignificación no solo reparó en parte nuestro dolor, sino que elevó el nivel moral de nuestra nación y nuestra democracia. También debo decirlo, con Guillermo Rivera, exministro también a quien saludo, compartí mis primeros debates en la Cámara de Representantes sobre uno de los dramas más profundos de nuestra nación, el despojo masivo de tierras y la tragedia agraria. Allí entendimos que más allá de nuestras miradas particulares, había una verdad que es incuestionable. Colombia no puede seguir construyéndose sobre la base de la injusticia en el mundo rural. Y fue con Juan Fernando, en los momentos más decisivos de nuestra historia reciente, cuando trabajamos intensamente por la paz en La Habana, que logramos resolver situaciones críticas que hubieran podido frustrar, debo decirlo sin modestia, pero esto es realmente auténtico y real, el proceso de paz y de diálogos que se estaba desarrollando. La política, cuando se ejerce con grandeza, puede estar a la altura de los desafíos históricos. Posteriormente, nosotros continuamos, ya lo dijo aquí Juan Fernando, ese gran esfuerzo de implementar y sacar adelante el Acuerdo de Paz de 2016. Creamos Defendamos la Paz, que cuenta hoy con miles de adherentes e integrantes en el país y que sin duda alguna ha sido un sujeto para lograr proteger el Acuerdo de Paz y que se ha convertido en un movimiento WhatsApp, un foro permanente de conversación de las más disímiles posiciones, no solamente sobre la paz, sino sobre la democracia. Hoy, cuando Colombia enfrenta nuevos desafíos, quiero reivindicar esa experiencia como enseñanza. No estamos condenados a una polarización estéril. Podemos, si así lo decidimos, encontrarnos en lo fundamental. Podemos hacer de nuestras diferencias una riqueza y no una barrera, porque al final, más allá de cualquier ideología,
hay una causa que nos convoca y se llama Colombia. La dignidad de nuestro pueblo y la esperanza de construir entre todos el país que nos merecemos, justo, equitativo, democrático, pacífico. Con ese propósito, ni más ni menos, sellamos hoy esta alianza por la vida y fijamos el curso de nuestra acción política conjunta a ganar contundentemente las elecciones, elegir un nuevo gobierno de transformación social. Quiero agradecer a Juan Fernando, a todos los integrantes de Marcha, esta ayuda a mi candidatura que valoro como una gran alianza por el cambio y decir desde mi modesta persona, gracias compañeras y compañeros del liberalismo democrático. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?